En el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo 23. ¿Ven? Gloria al Señor. Hechos, capítulo 17, versículo 23. Gloria al Señor. Ya están todos ubicados, hermanos. Gloria al Señor. Dice la palabra del Señor: porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Amén. Señor, puede ponerse como hermano en esta hora en el nombre del Señor. Y quiero en esta noche, hermanos, es culto misionero, y quiero hablar sobre la importancia de nosotros predicar el Evangelio del Señor. Amén. Amén. Creo, hermanos, de que el Evangelio es una necesidad urgente en predicarse. Amén. Viendo esta historia del apóstol Pablo, el apóstol Pablo había estado en la iglesia de Tesalónica. De Tesalónica el apóstol había salido de allí, de aquel lugar, había salido, Señor, gloria al Señor, gloria a Dios, aleluya. ¿Se escucha, hermano? No sale sonido. Gloria al Señor, aleluya. ¿Se escuchan ahí, hermano? Gloria al Señor. Entonces, volviendo al tema, el apóstol Pablo había salido de Tesalónica. El apóstol Pablo había estado en Tesalónica y allí se había armado una gran discusión con algunos judíos celosos de aquel momento. Cuando el apóstol Pablo se arma allí semejante alboroto, el apóstol Pablo inmediatamente sale y se va a aquel lugar llamado Berea. En aquel momento, allí dice la escritura de que muchas personas creyeron el mensaje que Pablo había llevado a anunciar allí en Berea. Habían creído el evangelio. Cuando ellos creen esta palabra, dice la escritura de que no fueron pocos, fue una gran multitud la que creyó esta palabra allí en Berea. Cuando los judíos allí, esos judíos celosos de Tesalónica, se dan cuenta de que allí se había anunciado esta palabra y que había un buen grupo allí, inmediatamente estos judíos se van hacia Berea para tratar de disolver la palabra del Señor, para armar un alboroto. Allí dice la escritura. Entonces los hermanos inmediatamente envían al apóstol Pablo, lo envían hacia la parte costera. Y dice la escritura que cuando lo envían a la parte costera, él llega a la región de Atenas, a la parte de Atenas, llega el apóstol. Cuando él llega allí para esperar al resto de los hermanos que venían con él, dice que el apóstol había mirado allí en Atenas que la ciudad estaba totalmente entregada a la idolatría. Estaba totalmente sumida en las tinieblas. Estaba totalmente sumida en que no había presencia de Dios allí. Solamente reinaba la idolatría. Y como reinaba la idolatría, dice la escritura, de que el apóstol Pablo, su espíritu se enardeció al ver esto. Entonces el apóstol comienza a hablar y a discutir con los judíos de aquel momento allí en Atenas, y con los filósofos y los epicúreos que estaban allí y los estoicos, y comienza a ver allí una discusión entre ellos. Llega este mensaje o esta palabra, llega a oídos del Areópago, y es llevado Pablo ante aquel tribunal, en la Corte Suprema de aquel momento, ante el Areópago. Y dice la escritura allí más adelante que cuando Pablo es llevado allí, es confrontado allí para mirar el porqué, qué era lo que estaba hablando, qué nuevos dioses era lo que llevaban. Porque en ningún momento ellos habían escuchado hablar, en ningún momento habían escuchado hablar de la resurrección ni de Jesucristo. Para ellos era cosa extraña, cosa totalmente diferente en aquel lugar.
Pero lo grande de esto es que cuando el apóstol Pablo es confrontado allí, Pablo puesto en pie, dice la escritura, en medio del aerópago, dijo: varones atenienses, en todo servo que sois vosotros muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Y este Dios, al Dios no conocido, es el Dios que nosotros predicamos en esta noche, amigos. A ese Dios que usted no conoce. Quizás de pronto, hoy en día, para muchas personas, tienen conceptos equivocados y erróneos de quién es Dios. Personas que quizás de pronto piensan de que Dios es un pensamiento. Para otro Dios es una filosofía. Para otro Dios es un mito de la antigüedad. Para otro Dios quizás de pronto es un profeta que surgió allá hace más de 2000 años. Para otro Dios es una imagen de fundición. Y me disculpa el amigo en esta noche que está aquí, con mucho respeto. Pero Dios no es una imagen de fundición en el cual quizás de pronto se le hace un altar y se le puede poner una velita. Dios es algo mucho más que eso, porque Dios vive dentro de nosotros. Gloria al nombre del Señor. Dios no es una imagen de fundición. De hecho, la escritura dice en el libro de los Salmos, capítulo 115, hablando sobre esto, porque nosotros no hablamos lo que quizás de pronto otra persona quiera escuchar. Hablamos según la palabra del Señor, así lo estipula. Y dice la palabra del Señor, amigo, en esta noche: nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que en ellos confía. Así de que nosotros, amigos, en esta noche, nosotros hablamos de lo que nosotros hemos conocido. Y nosotros hemos conocido a este Dios verdadero llamado Jesucristo. Gloria al nombre del Señor. Nosotros no hemos conocido en vano, no hemos conocido una imagen cualquiera, sino que Él mismo se ha revelado a nuestra vida y hemos tenido el conocimiento de Él porque lo hemos experimentado. Por eso nosotros podemos hablar con confianza de que nosotros conocemos a este Dios. Así como el apóstol Pablo en aquel tiempo pudo hablarle a aquellos hombres sin miedo de decirle quién era Dios, porque él pasando únicamente los religiosos tenían una inscripción al Dios no conocido. Pero Pablo sí conocía a ese Dios verdadero. Y por eso Pablo tuvo la autoridad para poder hablar. Por eso nosotros como iglesia del Señor siempre, nunca nos cansamos de hablar las maravillas de nuestro Dios. Porque Él ha sido Dios eternamente y para siempre para nosotros. Porque este Dios que nosotros conocemos, nosotros hablamos de lo que nosotros conocemos. Nosotros hemos sido testigos de las maravillas de Dios. Hemos sido testigos que quizás cuando hemos estado enfermos a punto de morir, Dios ha metido su mano allí y hemos sido testigos del poder sanador de Dios. Hemos sido testigos de su poder. Si no fuéramos testigos de su poder, nosotros no podíamos hablar. Anoche nomás hablaba con unos hermanos, con la hermana Nubia, hablábamos sobre eso. Porque en el momento que al hermano Luis también, era pastor mío allí en la segunda, y los dos nos enfermamos graves de COVID, y estuvimos a punto de morir. Solamente por la misericordia de Dios, que hizo un milagro en mi vida, y hizo un milagro en la vida de mi hermano. Entonces por la misericordia de Dios estamos aquí en esta noche. Entonces por esa misericordia de Dios es que nosotros podemos hablarle a usted, amigo,
en delitos y pecados, Él nos dio vida juntamente con Él. Cuando nuestra vida era contraria, cuando nosotros no teníamos en nuestro corazón el temor a Dios, cuando no conocíamos quién era Él, Él se nos cruzó en el camino y nos ha mostrado su gloria, y hemos podido ver esa gloria en nuestra vida. Amén. Somos testigos de estas maravillas del Señor. Hemos sido testigos a través del tiempo, y por eso nosotros hablamos: ¿quién es este Dios tan grande para nosotros? Aún mismo la Escritura habla de muchos hombres en la antigüedad, de hombres que verdaderamente también desafiaron no solamente al mundo, sino que desafiaron aún gobiernos mismos, los desafiaron, porque ellos sabían quién era su Dios. Y cuando usted y yo conocemos y sabemos quién es Dios, entonces a nosotros no nos da temor a hablar la palabra, no nos da temor quizás confrontar a alguien con la Escritura, porque sabemos que la palabra del Señor es viva y es eficaz. Amén. Amén. Que la palabra es poder de Dios para salvación. De que esta palabra y este evangelio no es un invento del pastor, no es un invento de un grupo religioso, sino que esta palabra, dice la Escritura en el libro de San Marcos capítulo 1 versículo 1, dice que el principio del evangelio de Jesucristo. Esto es un diseño exclusivo del cielo para nosotros. Esto no es una invención de hombres. Por eso dice la palabra del Señor de que el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Esto ha sido poder de Dios para nosotros. Y por eso, hermano, es que nosotros, como conocemos a Dios, podemos muchas veces ser un poco atrevidos para muchas personas al hablar de la grandeza del gran Dios que nosotros tenemos. Amén. Hombres en la antigüedad como Elías, que cuando allí se enardeció la idolatría y el pueblo verdaderamente se había desviado, porque acá había dejado de desviar el pueblo y lo había sumergido en la idolatría. Y vemos allí esa historia, hermano, cómo Elías, este hombre, pudo desafiar aún al mismo Acab y a la gente misma. Y los pudo desafiar, no porque él quisiera desafiarlos, sino porque él sabía qué clase de Dios tenía. Él sabía cuál era el Dios de él. Él sabía que el Dios que él tenía no era un Dios cualquiera como los Baales, sino que era el Dios creador de los cielos y de la tierra, el Dios que nos formó a nosotros. Ese es el Dios que tenía Elías. Él sabía, aleluya, cuál era su Dios. Y por saber cuál era su Dios, por eso pudo él desafiar al mismo rey. Y lo desafió al rey y a los profetas de Baal, diciéndole: mire, vamos a nosotros, hagamos lo siguiente. Entonces vámonos nosotros, vámonos hacia el monte Carmelo, y hagamos allí el sacrificio. Y el Dios que responda por medio del fuego, ese sea Dios. Él estaba seguro porque él conocía a su Dios. Y entonces cuando uno conoce a su Dios, uno se va confiado porque la victoria la tenemos ganada en Él. Aleluya. Y dice la Escritura de que Elías se fue y prepararon allí el altar primeramente aquellos profetas de Baal. Cortaron el buey en pedazos, dice la Escritura, pusieron la leña y comenzaron a clamar para que Baal le respondiera. Pero dice la Escritura de que no hubo ninguna respuesta, porque Baal es un Dios muerto, un Dios que no tiene poder, es un ídolo. Pero en cambio, cuando Elías acomodó las piedras y edificó el altar, puso la leña, puso el sacrificio encima de allí de la leña, hizo la zanja y mandó a que el sacrificio lo mojase y todo estaba cubierto de agua. Y comienza Elías a clamar, y comienza Elías a decir: Jehová, Dios de Abraham y de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres el Dios de Israel y que yo soy tu siervo, que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme conforme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos.
Y dice la escritura que entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto y las leñas y la piedra y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Y viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es Dios, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Amén. Porque Elías sabía qué clase de Dios tenía. Y nosotros también como iglesia debemos de saber cuál es el Dios que nosotros tenemos. Por eso a nosotros no nos da temor quizás hablarle a una persona cuando está pasando por momentos difíciles, cuando quizás de pronto se levanta el enemigo, cuando viene la tormenta, la tempestad en nuestra vida. Pero nosotros estamos confiados porque sabemos que Él responde. Amén. Sabemos que Él responde a nuestras peticiones, que Él suple todas nuestras necesidades, de que Él acampa alrededor nuestro, de que Él es nuestro Dios y que nosotros solamente confiamos y adoramos su nombre. Amén. Por eso la confianza y la seguridad de este Dios tan grande que nosotros tenemos. Un Dios que quizás de pronto mucha gente no lo conoce. Y usted, amigo que está en esta noche, quizás de pronto usted dirá: bueno, pero ellos ¿por qué se reúnen tanto? Quizás de pronto ¿por qué ellos andan con la Biblia todo el tiempo? ¿Por qué siempre hablan de Jesús y de Jesús? Pero en nuestros labios no hay otro cántico para nosotros decir, sino que Él es nuestro Dios eternamente y para siempre. Que Él hay poder absoluto. Aleluya. Que Él es el Dios que nosotros hemos conocido. No es un Dios cualquiera, es el Todopoderoso para nosotros. Por eso nosotros debemos estar siempre confiados en esta seguridad que tenemos. Y por eso, hermano, en esta noche no nos puede dar temor de hablar la palabra del Señor. Porque la palabra del Señor, así como en aquel tiempo estaba sumido Atenas en la idolatría, dígame ahora la cantidad de gente, que habemos un pueblo grande, dígame cuántas personas hay afuera que se pierden todos los días. Gente que pasa una eternidad sin Jesús. Pero gloria al Señor, que nosotros lo hemos conocido a Él. Y tenemos nosotros por su gracia vida eterna y salvación. Que nosotros estamos seguros en Él. Entonces, como nosotros tenemos a este Dios que hemos conocido, entonces nosotros tenemos total libertad y autoridad de parte de Dios para poder hablar este mensaje de salvación. Un mensaje que trasciende a muchas personas. Un mensaje que cambia la vida nuestra. Un mensaje que verdaderamente no es una palabra cualquiera, sino que es el Espíritu Santo inspirado en esta palabra. Es Dios que verdaderamente nos ha cambiado a nosotros. Que Dios, cuando nosotros estábamos allí sumidos en la tristeza, que estábamos sin esperanzas y perdidos, pero Dios un día, en su infinita misericordia, hoy nos tiene a nosotros en lugares celestiales con Cristo Jesús. Aleluya. Que nosotros hemos pasado de la muerte a la vida. Que ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. Entonces, si nosotros tenemos tantas promesas, es necesario que nosotros prediquemos esta palabra. Porque nosotros no estamos solos. Es Dios que está con nosotros. La obra no es nuestra, la obra del Espíritu Santo. Es Dios quien convence. Pero nosotros tenemos verdaderamente el compromiso de llevar esta palabra. De desafiar quizás de pronto al mismo diablo y a quien sea, de que nosotros tenemos un Dios que tiene el poder absoluto. Que no tenemos un Dios cualquiera. Los ídolos de las naciones son plata y oro, dice la Escritura. Pero nosotros tenemos el Todopoderoso. El Rey de Reyes, el Señor de los Señores, el Alfa y la Omega, el principio y el fin lo tenemos nosotros. Gloria al nombre del Señor. Un Dios que nos responde a nosotros conforme a nuestras necesidades. Un Dios, hermano, que a usted y a mí no nos deja vergüenza.
Y se lo digo, hermano, que es un Dios que no nos deja en vergüenza. Porque hace algún tiempo, eso fue el año pasado, un hermano de cierto lugar que estaba enfermo y tenía COVID y estaba bastante enfermo. Yo ya había pasado por esa parte y Dios me había sanado. Y mire lo grande y lo poderoso que es el Dios que nosotros conocemos. Me llama una hermana, la mamá de él, y me llama a las 11:30 de la noche. Yo estaba dormido. Mi esposa fue la que escuchó el teléfono. Mi esposa me pasa el teléfono, hablo con la hermana y la hermana estaba desesperada y llorando. Y me dice: hermano, mi hijo está para morirse y necesito que usted ore por él allá. Y entonces dijo ella: para que Dios haga una obra. Y entonces le dije yo: no voy a orar por él desde aquí, voy a ir con mi esposa y vamos para allá. Y nos fuimos a las 11:30 a pie hasta Villa Liliana. Nos fuimos a pie y nos fuimos, y cuando llegamos, ya íbamos llegando a esa casa, la pregunta de mi esposa fue que le dijo: John, ¿vamos a orar por ese hermano con COVID y sin tapabocas? Y le dije yo: vea, mi amor, lo único que le puedo decir es que el Dios que nosotros tenemos, usted fue testiga que yo estaba más muerto que vivo, y Dios a mí me restauró la salud. Entonces, si Dios verdaderamente me trajo nuevamente a la vida, ¿por qué debo de tener temor de imponer las manos cuando la palabra del Señor dice que sobre los enfermos pondremos las manos y ellos sanarán? Es una realidad. Yo creo, hermano, que nosotros a veces, hermano, quizás de pronto le fallamos al Señor, porque quizás de pronto no hemos tenido la experiencia. Pero cuando uno tiene la experiencia de Dios en nuestra vida, entonces nos acercamos confiadamente a imponer las manos, porque sabemos de que Dios guarda a su pueblo. Amén. Y que Dios también levanta al que está enfermo. Y hermano, a mí nunca se me olvida esa parte. Y hermano, para la gloria del Señor, ese hermano estaba ardido en fiebre, y nadie se metía a esa habitación. Y para la gloria del Señor, de que el Señor lo restauró. Y el Señor nos sacó en victoria nuevamente. Entonces, hermano, este es el Dios amigo que nosotros presentamos. El Dios que los evangélicos hablan. Es un Dios que tiene poder. Yo creo que el hermano Roberto también como que sufrió lo mismo. El Señor conoció al Señor también. Conocimos el poder de Dios, hermano. Yo creo que uno habla de las vivencias que uno tiene. Lo que uno no ha vivido, uno no lo puede hablar. Pero cuando uno ha conocido lo que Dios ha hecho en nuestra vida, entonces uno se puede parar confiado ante quien sea, porque es Dios el que ha hecho verdaderamente grandes proezas por nosotros. Es Dios el que verdaderamente ha hecho estas cosas. Y si Dios las ha hecho, ¿cómo nosotros no podemos dar a conocer a este Dios tan grande y absoluto que tenemos? Yo creo que es necesario, como dijo el apóstol Pablo, que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído. Es necesario que verdaderamente nosotros conozcamos a este Dios maravilloso. Un Dios que no es solamente una religión, porque Dios no es una religión. Dios es vivo en nuestra vida. Amén. Nosotros no tenemos un Dios muerto. Tenemos un Dios que vive por los siglos. Tenemos un Dios que podemos testificar, que nosotros podemos testificar las maravillas de Dios cuando el Espíritu Santo se derrama en nosotros y que somos bautizados en nuevas lenguas. Entonces nosotros podemos decir que tenemos al Dios que conocemos, al Dios que el mundo no conoce, pero nosotros sí lo conocemos. La gente quizás de pronto nos ve saltando y hablando en lengua y dirán: están locos. Pero nosotros sí sabemos que es la presencia de Dios con nosotros. Que eso nos llena a nosotros de poder de Dios. Que tenemos la presencia viva de Él en nosotros. Que es la gloria de Dios en nosotros. Y si hemos sentido y hemos sido testigos de su gloria, entonces ¿cómo nosotros no hablar de esta maravilla? Que en medio de los problemas que se levanten, Dios tiene el control absoluto de todo, porque Él dijo: no te dejaré y no te desampararé.
desampararé, siempre estaré contigo. Él estará con nosotros hasta el último día. Y aún, hermano y amigo, en esta noche, si nos tocase morir y partir de aquí, tenemos la seguridad absoluta de que si vivimos, para Él vivimos. Y si nos toca morir, para Él morimos. Pero en cambio, si el mundo se muere, una persona sin Cristo va totalmente a la oscuridad y a la perdición. Pero nosotros, si vivimos, vivimos para Él. Y si morimos, morimos para Él. Tenemos vida eterna, tenemos salvación, tenemos presencia de Dios en esta noche. Yo creo, hermanos, de que es necesario de que nosotros miremos qué Dios tiene usted y tengo yo. ¿Qué ha hecho Dios en su vida? Porque yo creo que todos los que estamos sentados aquí, no estamos sentados por ocupar un espacio. Yo creo que todos nosotros hemos sido testigos de algo que Dios ha hecho en nuestra vida. Y yo digo que es algo grande que Dios ha hecho. Porque quizás de pronto alguien puede decir, eso es lo que yo no hizo conmigo, es algo pequeño. Pero déjenme decirle que Dios hizo algo grande. Y hizo algo grande porque para salvarlo a usted y a mí, eso fue lo más grande que Dios hizo en la cruz del Calvario. Fue el sacrificio más grande que Dios hizo. Y si ese sacrificio fue tan grande, entonces verdaderamente tenemos un Dios bastante grande. Tenemos un Dios bastante grande y poderoso, que es necesario que la humanidad lo conozca. Debemos de volver nuevamente nosotros a mirar si es que nosotros nos hemos vuelto religiosos, quizás de pronto. Y quizás de pronto no hemos conocido al Dios de la gloria. Y si no lo hemos conocido, es necesario que lo conozcamos. Y si usted en esta noche, hermano y hermana, amigo, en esta noche, si usted está pasando por quizás de pronto una aflicción o una angustia o algo que usted sabe que lo está afectando, tenemos nosotros la seguridad absoluta que en esta noche usted puede recibir a ese Dios grande. De que usted puede conocer al Dios que responde a nuestras necesidades. Que si usted no ha sido bautizado en el Espíritu Santo, en esta noche puedo decirlo con total y absoluta certeza, que usted puede pasar a este altar y oraremos por usted, porque sabemos de que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Que el Dios que bautizó con el Espíritu Santo allá es el mismo que lo bautiza con el Espíritu Santo ahora. Que si usted está enfermo, amigo y hermano, le puedo decir con tal confianza de que puede pasar a este altar para orar por usted, porque Dios es nuestro sanador. Porque Dios sigue obrando a través de los tiempos. Dios sigue haciendo milagros. Dios sigue haciendo milagros a través de la historia. Pero, ¿qué clase de Dios tiene usted? No podemos tener solamente una descripción del Dios no conocido, sino que tenemos que tener a ese Dios que verdaderamente conocemos nosotros, a ese que nosotros adoramos día tras día. Pero es necesario nosotros mirar cuál Dios tenemos nosotros. Quiero en esta noche, hermano y amigo, que se ponga de pie en esta noche. Y si usted está quebrantado de salud,